A trabajar con el libro de Joel, así que váyase al libro de Joel, y la meta es dar un vistazo general a todo este libro. Son 3 capítulos de un libro que normalmente hay 2 versos, 2 porciones que son muy conocidas, principalmente una porque es nombrada en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos capítulo 2, y la otra es la que leímos ahorita, principalmente por la frase que Él es un Dios compasivo y clemente, lento a la ira y abundante en misericordia. Pero esos textos tienen un contexto y necesitamos entender el contexto de esos textos para que veamos cómo están ubicados en todas las escrituras, y en este caso en el libro de Joel. Así que vamos a empezar primero tratando de ver el contexto general de este libro y a partir de ahí irnos a entender toda la porción, sus 3 capítulos. Para empezar, permítame mencionar que el nombre Joel, o como algunos prefieren decirlo, Joel, significa Jehová es Dios. Normalmente cuando en español tenemos un nombre derivado del hebreo, el él significa Dios. Así que Joel, Jehová es Dios, y este es un nombre bastante común en las escrituras, y en el primer versículo se menciona que Joel, hijo de Petuel, Petuel es el padre, Petuel significa corazón sincero para Dios. Ambos nombres delatan que es probable que él venga de una familia extremadamente piadosa y consagrada a Dios. No se sabe a ciencia cierta, porque no hay más evidencia, pero en las escrituras los nombres que escogen para las personas no es casualidad. ¿Ok? Siempre tienen una intención y un propósito. Así que estos 2 nombres nos señalan algo de la vida familiar. Era que estaban muy interesados en que ellos recordaran quiénes eran para Dios. También podemos mencionar que este era un hombre que vivía en Judá, el reino del sur, y que habitaba en Jerusalén, y era un profeta en este caso. Es lo más que podemos saber sobre Joel en el contexto de esto. Ahora, ¿cuándo fue escrito este libro? No voy a concentrarme en los debates sobre cuándo, puesto que hay bastante discusión alrededor de eso. Me voy a quedar con la idea de que muy probablemente Joel profetizara antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Esa destrucción fue en el año 586, 587 antes de Cristo. O sea que muy probablemente Joel haya profetizado unos años antes. Él es un profeta pre-exilio. Recuerden que los profetas se dividen en preexilio, profetas en exilio y profetas post-exilio. Esos 3 momentos tengo que ubicarlos porque la historia y el contexto son diametralmente opuestos. Así que Joel está profetizando antes del exilio. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Es que cuando se da ese momento histórico, la realidad cultural, política y religiosa cambia. Después del exilio ya no hay reyes en Jerusalén. ¿Ok? Ya no hay reyes. Y eso había sido profetizado durante mucho tiempo. Si el pueblo de Israel no se arrepentía, venía destrucción. Así que Joel está enmarcado en un momento prediciendo que va a venir destrucción en el futuro, si no hay arrepentimiento. Entonces nosotros podríamos citar que muy probablemente Joel haya escrito esto entre el año 632 al año 633, mucho tiempo antes de esa época, de pre-exilio en ese caso. Por lo menos para ubicarnos un poco en el contexto cultural. Hay otros que piensan que muy probablemente se escribió en otras épocas, pero me voy a quedar con esta idea, porque nos va a ayudar un poco a entender más el libro. Lo otro es que este es una poesía, ¿ok? Este es un libro poético, y usted dice, pero es una profecía.
Voy a explicarme. En el hebreo, la profecía es poesía en hebreo. Ahora, no tiene nada que ver con la poesía en español, porque en español la poesía tiene ritmo, ¿verdad? Cuando el día ya no es día y la noche aún no llega, o sea, tiene ritmo. En hebreo no hay ritmo, eso no existe en ese idioma. La poesía hebrea tiene otras características, tiene muchas imágenes, tiene muchas metáforas, tiene muchas analogías. Este libro está lleno de metáforas, y esas metáforas son tomadas para describir el juicio de Dios. Es un libro escrito en términos poéticos, solo que al traducirlo a nuestro idioma español, eso se pierde, y nosotros lo vemos solo como un libro de profecía. Sí, toda la profecía tiene poesía hebrea en ese caso. Entonces, este libro está lleno de gráficos, de imágenes, y tiene un ritmo poético en hebreo, que obviamente la traducción lo pierde en ese caso, no lo vamos a notar, ¿sí? No obstante, las imágenes están ahí, y la idea es que entendamos esas imágenes, y a partir del entendimiento de las imágenes, entendamos la profecía que está ahí colocada. Hay una frase que se repite 8 veces en el libro de Joel, y de esas 8 veces, en todo el Antiguo Testamento se repite 19 veces. O sea, prácticamente la mitad está en Joel. Joel es el gran libro del día del Señor. 19 veces aparece esa frase en todo el Antiguo Testamento, 8 en Joel. Así que entonces Joel tiene un tema central, el día del Señor. El otro libro, que es un libro paralelo a Joel, que debe estudiarse paralelo, es Sofonías. Lo vamos a estudiar en su momento, cuando llegue Sofonías, pero no pierdan de vista que Sofonías y Joel son libros que deberían estudiarse a la par. ¿Por qué? Porque es el otro libro que repite el término día del Señor. ¿Sí? Inclusive añade una frase que solo aparece en estos 2 libros. El día del Señor como un tiempo de oscuridad. Solo aparece en estos 2 libros. Así que ambos también están en la misma época. El lenguaje son similares entre ambos, mencionando que muy probablemente hayan sido escritores, profetas contemporáneos en ese caso. Hay otro tema que trata el libro de Joel que para nosotros es significativo, y es la venida del Espíritu, el derramamiento del Espíritu. Algo que voy a mencionar, no me voy a extender mucho, pero es un tema trascendental para el contexto de lo que está pasando en el libro de Joel, aunque nosotros ya lo vemos a la luz de Hechos, porque Hechos lo dice, Pedro lo dice, este es el cumplimiento de Joel, ¿ok? Entonces no tenemos que hacerle mucha interpretación, ya Pedro no la hizo por nosotros. No obstante, vamos a tratar de verlo en el contexto de ahí. Son 3 momentos los que tiene este poema, y esos 3 momentos están dirigidos por 2 desastres y la respuesta de Dios. El primer momento es una plaga de langostas. Ese es el primer momento, una plaga real de langostas que destruye todo. Ahora, voy a mencionar que espero que todos entendamos qué significa langostas, ya que una vez estudiando un texto en las Escrituras, mientras estábamos estudiando en un grupo, un hermano me hizo la siguiente observación, y mira, no logro entender por qué las langostas son tan peligrosas y se comen los cultivos y están en el mar. No logro entender qué tipo de langostas eran esas, cómo se salían del mar y se comían la cosecha. Porque él tenía la idea de langostas de mar, y no tenía la idea de que las langostas que aquí se describen básicamente son saltamontes. ¿Ok? ¿Estamos claros? Solo que son más grandes y altamente destructivas. Se comen todo. ¿Ok? A eso es lo que se le llama una langosta, no las de mar, que nosotros no la comemos, como si fueran camarones grandotes. No, estamos hablando de un saltamonte, más o menos, ustedes se lo ponen a palma y muy probablemente casi sea una cuarta de tamaño. No son
chapulincitos de esos chiquititos, no, estamos hablando de ese tamaño. Por ahí tengo una fotografía de uno que en Guanacaste me encontré una vez y literalmente se me pasaba casi una cuarta de tamaño. Estamos hablando de ese tipo de langosta. ¿Ok? Las que son altamente destructivas. En nuestra latitud, en nuestra tierra, no son muy comunes, pero sí las hay. ¿Ok? No en la manera como había en esa época y en esa zona, que sí era común, que de la zona de Egipto fueran llevadas por el viento y azotaran zonas del Medio Oriente. Era común que pasara eso. En las Escrituras no es la primera vez que hay una plaga de langostas. ¿Ok? Principalmente todo lo verde, cultivo. Todo lo que era verde, naturaleza, lo arrasaban en ese caso. Algunas veces inclusive algunos animales sufrían que los podían morder y demás. ¿Ok? Primer momento, una plaga de langosta. Segundo momento, una invasión repentina. Y tercer momento, Dios reivindica su nombre al final de la historia. ¿Okay? Esos tres momentos van a dirigir la poesía profética de Joel. Y esos van a ser lo que nos van a ayudar a entender lo que está pasando ahí, en su contexto, en su momento, y a partir de eso poder extraer para nosotros la experiencia de vida. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que esta poesía se divide en una plaga, una invasión y una respuesta. Casi la pregunta que tenemos que hacernos es cómo Dios está ahí, cómo Dios responde, cómo Dios actúa en medio de esa realidad que tienen ellos de plaga, invasión y Dios responde. Dicho eso, vamos a irnos al libro y obviamente no tengo el tiempo para leer porciones completas. Yo le pediría que si usted está tratando de entender los libros en su totalidad y esté anotando, pues anote esas partes para que usted tenga tiempo de leerla. Recuerden, es poesía. El problema de la poesía hebrea es que fusiona imágenes con hechos reales. Y muchos hechos reales describen realidades y muchas realidades son descritas con imágenes. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Eso hace que se vuelva más difícil entender algunas cosas. Entonces, vamos a tratar de ir siguiendo esa línea. Ok, empecemos. Veamos el primer momento. El primer momento es en el capítulo 1, del verso 2 al verso 20. Ese es el primer momento, donde hay una plaga de langostas. Esta plaga de langosta viene y arrasa con todo. ¿Sí? Arrasa con todo lo verde. Cuando decimos una plaga, estamos viendo una plaga que literalmente puede tapar el sol y oscurecerlo. O sea, es una nube espesa que toma y arrasa con todo lo que está ahí. Es una plaga de langosta. En su mentalidad tiene que quedar presente que la primera vez que se menciona plagas de langosta está refiriéndose también a lo que pasó en el Éxodo. ¿Ok? Entonces, en la mentalidad de un judío, plagas de langostas, híjole, nos está pasando lo mismo que le pasó a Egipto. Dios nos está tratando como si fuéramos Egipto. Eso tiene que quedar en la mente. Así que aquí hay un llamado al pueblo por causa de una plaga que cayó. Esa plaga es el detonante para que el profeta escriba. Y a partir de eso dice, oigan ancianos. El primer llamado es para los líderes, los ancianos del pueblo. Ellos que han sido testigos de esa plaga. Ellos que han sido los que recibieron las consecuencias de una plaga, que literalmente no pueden parar. En esa época no había insecticidas, en esa época no había ningún tipo de forma de parar. Si una plaga esa llegaba, nada se escapaba. Nada. Arrasaban con todo. Es esa invasión de plagas la que el profeta toma como imagen para decirle a los ancianos,
y al pueblo, los va a invadir un pueblo, como las langostas invadieron la nación. Esa imagen vívida que están sufriendo, les dice, no va a ser nada comparado con la invasión de un pueblo. No pierdan de vista eso, porque aquí se fusiona una plaga real con una invasión de un enemigo, porque el pueblo no se ha apartado de Dios. Inclusive en el versículo 5 dice algo muy curioso: despierten borrachos, lloren y giman. Y uno dice, ¿y qué tienen que ver los borrachos aquí con esto? ¿Y por qué gimen y lloran? Israel se ha acostumbrado a una vida de opulencia. Israel ha estado durante mucho tiempo viviendo de abundancia y se ha olvidado de Dios. Tanto es así que el vino, que no es una necesidad básica y que en abundancia existía, se va a acabar. Se va a acabar al punto que esta invasión los va a dejar en las ruinas. Tanto es así que los borrachos van a llorar porque no tienen vino. Van a recordar el tiempo en que tomaban y ya no van a poder. Tal va a ser la escasez, tal va a ser el sufrimiento que ellos van a tener, tal va a ser la atroz invasión, que de la abundancia van a terminar en la miseria, que de un tiempo de prosperidad, de autosuficiencia, van a quedar en ruinas totales. No van a tener nada, puesto que se han acostumbrado al lujo y la opulencia. Dios habla susurra en nuestros placeres, y ellos no lo oyeron. Así que Dios va a empezar a gritar en el dolor y el sufrimiento. A ver si lo escuchan, mis queridos hermanos. Este pueblo ha vivido de la bendición de Dios, pero no ha vivido de Dios. Por lo tanto, van a quedar sin nada. Hay un llamado a los líderes, hay un llamado aún hasta a los borrachos, pero no solo eso. En el verso 8, también hay un llamado a aquellos que deben ser los líderes espirituales. En medio de la escasez, también los sacerdotes y la gente humilde va a sufrir la necesidad, porque no va a haber nada para nadie. Usted puede ver cómo el vino escasea, la tierra no tiene grano, los campos son asolados. Empieza una descripción total de ruina. Aunque en nuestra mentalidad, por lo menos no sé usted si tiene esa mentalidad, normalmente nosotros escuchamos Medio Oriente y pensamos un desierto, pero no es cierto. Esa zona no es desértica, por lo menos no como nos la imaginamos nosotros. Realmente esa zona sí tiene áreas de fertilidad, zonas que son muy fértiles en ese caso. Y entonces, lo que está describiendo es, aún esas zonas van a quedar en ruina, totalmente en ruina. No va a haber trigo, cebada y aceite. Esos son los 3 ingredientes básicos para vivir. Cualquier persona podía vivir con esas 3 cosas, con trigo, con cebada y con aceite. Si no tenía eso, está listo, no tenía nada, ni para subsistir por sus propios medios. Las necesidades básicas desaparecieron, no hay nada para comer, ni lo básico, ni lo fino. Así que nadie tenía nada, ni los ricos, ni los borrachos, ni los pobres, ni los sacerdotes, nada. Hay una ruina total. Y cabe la pregunta, mis queridos hermanos, ¿y qué se hace en una situación como esa? ¿Qué tenemos que hacer en una situación tan lamentable? Verso 13. Cíñense de cilicio y lamentense, sacerdotes. Giman, ministros del altar. Venga, pase la noche
ceñidos de cilicio, ministros de Dios, porque sus ofrendas de cereal porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de Dios. Hay un llamado a lamentarse por la situación. Iniciamos nuestro culto leyendo el libro de Lamentaciones. El lamento es una expresión de profundo arrepentimiento y adoración a Dios. El lamento no es otra cosa que una forma de expresar el profundo dolor de la realidad en que estoy, de arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Aquí hay un llamado a lamentarse. No somos una cultura que se lamenta, no somos una cultura que entiende qué significa eso. A nosotros nos conocen como el país más feliz y eso es una tragedia, porque no hay espacio para el lamento. Y a veces hay que lamentarse. Lamentarse no es quejarse, lamentarse es humillarse. Lamentarse es volver los ojos a Dios y decir: Dios, ve esta situación, no sé qué hacer, tú, por favor, interven. El lamento es poner la mirada en Dios y volverse a Dios. Aquí el profeta le dice: lamentense. Hay una invasión que los dejó sin comida, pero eso no va a ser nada en comparación con la invasión que van a sufrir y que no hemos llegado todavía. No tienen que comer, pero eso no va a ser nada cuando venga esta nación sobre ustedes. Estamos hablando que él está profetizando esto casi 40, 50 años antes de que pase. O sea que muy probablemente algunos de ellos no lo van a ver, ni siquiera Joel. Pero eso no es suficiente para decir: me salvé, no me toca a mí, a ver qué hacen ellos. Mis queridos hermanos, no es lo que el profeta aquí está diciendo. ¿Por qué? Porque está hablando a una comunidad que debe estar preocupado por ellos, por los hijos y los hijos de los hijos, por la siguiente generación. Una visión que nosotros no tenemos como cultura. No sabemos lamentarnos y no nos interesa la siguiente generación. Ese es un problema que tenemos como nación, como cultura, y que no debe alcanzarnos a nosotros como iglesia. Tenemos que preocuparnos por los hijos de nuestros hijos. ¿Qué le vamos a heredar? ¿Qué mensaje vamos a compartir? ¿Qué visión de fe vamos a poder colocarles delante de ellos? Porque esta profecía no va a pasar en un año, ni en 2 años. Va a pasar entre 40, 50, 60 años en el futuro. Es una visión generacional en ese caso. Lamentense. Verso 13, lamentense. Y en el verso 15, recuerden que les dije que iba a ir saltando. Del 15 al verso 20 hay una oración. No solo es que cada persona debe lamentarse, hay una invitación a lamentarse que incluye el ayuno, la oración y volverse a Dios, sino que en el verso 15 dice esta oración: ay de ese día, porque está cerca el día del Señor. Vean que el profeta identifica a ese desastre como el día del Señor. El día del Señor, por cierto, es un concepto, una frase muy compleja de entender para nosotros, personas del siglo XXI. Por eso hay que tratar de ver cómo lo entendían ellos. El día del Señor era cuando Dios iba a juzgar y Él venía con juicio a la tierra. ¿Sí? Ahora, me adelanto. Día del Señor es día de juicio, pero también es día de misericordia. Ambos deben estar ahí. ¿Cuándo fue que vino el día del Señor? Cuando creó. ¿Cuándo fue otro día del Señor? Cuando juzgó a Adán, a Eva y a la serpiente en la caída. ¿Cuándo otro día del Señor? Cuando vinieron las plagas en Egipto. ¿Cuándo otro día del Señor? Cuando Israel conquistó la tierra prometida. ¿Sí? Hay varios momentos en historia y aquí hay un momento duro, porque ya no es sobre otras naciones, sino empieza por Israel. En lenguaje del Nuevo Testamento, el juicio viene por la
casa. ¿Sí? El juicio viene por la casa. O sea que la manera como Dios juzga al mundo, ¿saben cómo es? Juzgando a la iglesia. La iglesia es el canal de bendición para el mundo y el canal de juicio para el mundo. Aquí empieza con Israel. Después va a ir a las naciones, capítulo 3. Ahorita llegamos ahí. Pero ¿dónde inicia? En Israel. Así que esto que está acá es dada a Israel como nación, como pueblo escogido. Y es a través de ellos que viene el día del Señor. Ese día del Señor donde Dios va a juzgarle a ellos. ¿Sí? Así que entonces levanta una oración Joel y dice: está cerca el día del Señor y vendrá con destrucción del Todopoderoso. Ese es el día del Señor que va a venir con juicio sobre ellos. Así que en medio del lamento, de la tragedia y la invasión de las langostas, hay luto, hay lamento, hay ayuno, hay oración. Y una convocatoria a todos a volverse al Señor. En el capítulo 2, la imagen de la plaga y del juicio del Señor salta al futuro. Ese es el análisis del presente para Joel, ¿sí? Eso es lo que están viviendo en ese momento. Ese es el día del Señor de ese momento, pero ahora salta al futuro, a otro día del Señor. Y entonces no pierdan de vista la fusión de imágenes de esa plaga con la invasión. Esa es profecía, por eso les digo que a nosotros nos cuesta muchísimo, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. A nosotros decimos, pongan la película, a ver si la entiendo. ¿Ok? Más sencillo verla. Ellos no tenían tele, entonces por eso tenían que pintar con palabras las imágenes. A nosotros nos la ponen en película. Como decía un amigo, cuando salga la película de ese libro, voy a irlo a ver para ver de qué trata. Porque nos gusta más la película que el libro. Aquí no hay película de Joel, por cierto. Entonces tenemos que hacer el profundo esfuerzo de entender esas imágenes. Aquí viene este segundo momento del día del Señor e inicia diciendo: toquen trompeta en Sión y suenen alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Y eso es de susto. En esa época habían centinelas. Los centinelas eran los que tocaban las trompetas y las alarmas. ¿Por qué? Viene un pueblo a invadirnos. Ese primer anuncio es de un grito de alarma, una advertencia de ataque. Viene un pueblo a invadirnos. Como las langostas invadieron nuestro país y destruyeron todo, viene un invasor y de parte de Dios y nos va a invadir. Ese es el otro día del Señor. La primera plaga, que era el día del Señor, se fusiona con esta otra imagen para decir: viene un ejército fuerte, poderoso, y este ejército va a hacer que el día se oscurezca y toda la tierra tiemble. ¿De quién estoy hablando? De Babilonia. Una de las primeras grandes potencias mundiales que se describe, uno de los primeros reyes que gobernó todo el mundo conocido de su época. Tanto es así que la imaginería bíblica lo coloca como la cabeza de oro en la gran estatua que Daniel, tiempo después, va a hablar. El gran rey de Babilonia. Inclusive usted ha escuchado que una de las maravillas son los jardines colgantes de Babilonia. Adivinen quién rey fue el que construyó esos jardines colgantes de Babilonia. Nabucodonosor. Él tenía el control desde todo el norte de África hasta todo el oriente, desde el norte hasta el sur, de la tierra conocida. Él era señor de todo eso, tenía 120 gobernadores para dividir toda la tierra. Y él gobernaba sobre todo como señor absoluto. Ese era el que venía a invadir esta zona. Ese era el ejército. Se le compara con langostas.
por su forma de invadir, que como una langosta llegaba sin aviso, destruía, se comía todo y desaparecía y dejaba en ruina todo. Así era ese ejército. Llegaba, invadía, destruía y se iba. Jerusalén fue destruido, fue arrasado. El templo fue destruido y hecho cenizas completamente. No quedó piedra sobre piedra, nada quedó. 586. Fue destruido, 2 años y medio fueron sitiados y después fueron masacrados y destruidos. Este ejército y a este rey Dios lo llama mi siervo en otras profecías, porque no es la única profecía. Este es el gran ejército que los va a invadir, al punto que dice el verso 3 que delante de ellos consumen el fuego, son peores que el fuego y detrás de él abraza la llama. En esa época una de las formas de detener la plaga es con fuego. Si veían que venían las langostas, una de las formas es encender los campos. ¿Para qué? Para destruir las langostas. Esa es una forma de hacer que las langostas se fueran con el fuego. Pero este ejército es tan temible que no había forma de pararlo. Tanto es así que como esta plaga cayó, que ni el fuego lo detuvo y arrasó con todo. ¿Qué se hace en esa realidad? Recuerden que está profetizando 60 años, 50, 60 años antes. ¿Qué se hace ante esa situación? ¿Qué va a hacer este pueblo que se le está anunciando? Va a venir, todavía no viene, todavía Nabucodonosor creo que ni siquiera había nacido, ¿sí? Todavía Babilonia ni siquiera era un poderío, era Siria el que tenía el control. Y se le está diciendo, va a venir eso. ¿Qué se hace ante un anuncio de esa magnitud? Y ahí es donde está nuestro texto clave. Si usted puede decir, bueno, en medio de esa situación tan trágica, porque aquí vemos 2 tragedias, plagas e invasión, una presente y una futura, ¿qué hace usted ante esta realidad? Eso es como cuando yo he escuchado a personas que le dicen, mire, usted le queda tanto tiempo de vida. O, si usted ha visto alguna película, cuando alguien le dice, ¿qué pasaría si usted supiera el día de su muerte? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué haría si usted supiera el día, la hora y demás de su muerte? ¿Qué pasaría si usted supiera eso? Aquí está pasando eso. A Israel está diciendo, mire, va a venir una invasión que los va a aniquilar. ¿Qué hace ese pueblo de Israel? Verso 12, el texto que leímos. Ahora creo que ese texto espero que tenga mayor claridad a la hora de ver, que ese es el texto del quiebre, del cambio de lo que está pasando. Verso 12, aún ahora declara el Señor, en medio de tragedia, en medio de invasión, en medio de plaga, en medio de oscuridad, en medio de destrucción del día del Señor, aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con llanto, ayuno y lamento, rasguen su corazón y no sus vestiduras. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir Él mal. O sea, viene esta realidad y una vez Dios dice, yo soy clemente, arrepiéntete. El arrepentimiento es volverse de corazón al Señor y hacer una expresión externa de ese arrepentimiento interno. Y la mejor expresión externa, según el contexto de este pasaje, es ayuno, lloro y lamento. El lamento es una expresión de disciplina espiritual que expresa lo que hay en mi interior, de arrepentimiento. Cuando yo ayuno es porque estoy arrepentido. Cuando yo lloro y lamento es porque realmente la situación me está volviendo a Dios. Dios susurra en el placer, grita en el
dolor y la destrucción. Hay un llamado a buscar a Dios en medio de la tragedia. Hay un llamado a volverse a Dios en medio de la plaga. Hay un profundo grito de Dios de arrepiéntanse. Yo soy misericordioso, pero requiero de ustedes arrepentimiento. Requiero de ustedes un corazón que se vuelve a mí. Nada más. Mis queridos hermanos, es a través de ese arrepentimiento de cada persona que se fusiona con un llamado, con una invitación comunitaria en el verso 15. Porque toquen trompeta en Sión, ya no para anunciar que viene un ejército, sino para que promulguen anuncios de ayuno. En el verso 2, el toque de trompeta es porque un enemigo los está invadiendo. Este segundo toque de trompeta es para que convoquen ayuno, para que todos se reúnan, la congregación se santifique y se congreguen en arrepentimiento. O sea que no es solo un llamado individual, sino es un llamado comunal a todos. Ese llamado se va a describir más adelante sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre ricos, sobre pobres, sobre líderes, sobre todos, sacerdotes y demás. Todos deben volverse a Dios. Y es ahí donde el escenario cambia, en el versículo 18, al tercer escenario. El capítulo 2 del verso 1 al verso 17 tiene la invasión, y del capítulo 2, verso 18, hasta el final viene la respuesta de Dios. Una respuesta que está antecedida por un volverse a Dios. Que Dios mismo les dice a ellos, vuélvanse, arrepiéntase. Y entonces, verso 18, entonces, si hay arrepentimiento, si hay un corazón contrito, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Y es en ese contexto que Él va a derramar su espíritu, en el contexto de arrepentimiento. Así que a partir de acá se empieza a reversar todo. O sea que el día del Señor es tanto juicio como restauración. Es tanto un momento duro como un momento donde Dios restaura todas las cosas. ¿Por qué? Porque las amenazas son eliminadas, la tierra es curada y se restaura la prosperidad. Usted lo puede leer en el versículo 25. Entonces los compensaré por los años en que devoraron la langosta, el pulgón y el santón y la oruga. Él los va a recompensar, porque durante años esas plagas los dejaron en la ruina, pero si se vuelven de todo corazón, yo los voy a compensar. Hay una completa restauración de la prosperidad que había antes de la plaga que se iba a dar. Y Dios lo hace porque Él tiene misericordia. Dios cambia la destrucción en provisión. Pero ¿qué es la clave? Oír la palabra del Señor, arrepentirse y volverse a Él. Algo que no ha cambiado, si se me permite decirlo de esa manera, y que es el mensaje de todos los profetas, es el mensaje de Oseas, de la semana pasada. Todavía más vívido, todavía más explícito, ¿sí? Aunque Joel no señala pecados específicos, como sí lo hacen los otros profetas, y Oseas es uno de ellos, aquí sí hay un señalamiento a arrepentirse individual y colectivamente. Un arrepentimiento que es la clave para la restauración del Señor, de la tierra y de todo. Tengo que anticiparme y decirlo, lamentablemente la invasión sí pasó, porque el pueblo no se arrepintió,
Y aunque montones de veces le dijeron, viene juicio, viene este ejército invasor, les va a hacer eso, arrepiéntase y no va a pasar. Y no oyeron. Y no oyeron, y no oyeron. Usted puede leer Jeremías, y nosotros lo hemos leído en casa, y vaya que no hay manera. Y él le cayó el pueblo y los destruyó. ¿Restauró Dios ese pueblo? Sí. 70 años después de esa invasión empezó la restauración y ellos regresaron a su tierra. Y una vez más los profetas posexílicos les volvieron a decir, vuélvanse a Dios, sigan al Señor, apéguense al Señor y su palabra. ¿Y sabe qué hicieron? Todo lo contrario. En el Nuevo Testamento se vuelve a describir un pueblo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No escucharon al Señor, no siguieron su palabra. Y otra vez Jesús les dice, voy a juzgar esta tierra. Mateo capítulo 25 es un replanteamiento profético de todo esto. Y las imágenes que aparecen en Mateo 25 son una nueva forma de juicio sobre esa nación que está ahí. Y eso pasó en el año 70. Otra vez el templo fue destruido en el año 70, cumpliendo todo lo que Joel ha dicho del día del Señor. Y un templo va a haber, mis queridos hermanos, ni se les ocurra, porque no va a haber un tercer templo. Punto, ya no existe, ni va a haber. Así que si usted escucha diciendo, va a haber un tercer templo, esos son sueños de opio. Eso no va a existir. Por lo menos en términos bíblicos, eso ya no va a pasar. Y si pasara, no nos sirve de nada. ¿Por qué razón? Porque ahora la iglesia es esta nueva comunidad de fe. La iglesia a nivel global es el nuevo Israel de Dios. La iglesia es el nuevo templo de Dios. Ya no necesitamos un templo físico. Nosotros somos el templo. Por eso esto es un auditorio. Usted y yo somos el templo del Señor. Amén. Joel lo dijo. Vuélvanse al Señor y yo los restauraré. Pero ellos no lo siguieron. Pero no solo esto. En el verso 28, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu. Ahora, por un momento no pensemos en hechos, ¿sí? Por un momento no pensemos en hechos, para poder entender, porque Joel escribe y Joel no está pensando en hechos. Los lectores están leyendo esto y no están pensando en hechos. Hechos va a pasar casi 600 años después, ¿ok? Así que ninguno está pensando en lo que pasó en el libro de Hechos. Entonces yo debo entender esto a la luz de lo que aquí está diciendo él, en medio de esta realidad, ¿sí? Recuerden, destrucción de plagas, destrucción de un pueblo invasor. Dios les dice, si ustedes se arrepienten, entonces yo los voy a restaurar. La manera de restaurarles es, la primera plaga que destruyó todo y los dejó en ruina es restaurar la tierra. ¿Por qué? Porque era un pueblo de base agrícola. Si la tierra estaba restaurada, pues entonces iban a tener prosperidad en ese caso. Así que va a restaurar eso, pero no solo eso, sino tiene que restaurar lo que el pueblo invasor dañó. Este pueblo va a venir, los va a masacrar, se los va a llevar y todos los aspectos religiosos los va a desaparecer. Así que ellos se van a quedar sin identidad, sin nada. Dios les dice, los voy a restaurar si se arrepienten, y para hacerlo les va a dar Dios de Él. ¿Y qué le da Dios? Dios, su Espíritu. La manera como Dios valida, respalda, es enviando su Espíritu. ¿Ok? Esa es la manera como aquí en la Biblia lo dice. Cuando Dios nombró a Saúl, dice que el Espíritu lo cambió. Cuando Dios vino sobre David, dice que el Espíritu vino sobre él. ¿Me explico? La venida del Espíritu es la validación de algo y que Dios está con ellos. Es como en el lenguaje del Nuevo Testamento es sellarlos, pero ese es el lenguaje del Nuevo Testamento, ¿sí?
En el Nuevo Testamento va a pasar eso, pero no quiero aventurarme porque primero tengo que entenderlo a la luz de su contexto original. Así que aquí viene el Espíritu de Dios. Dios dice, yo daré de mi Espíritu sobre toda carne, sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre los ancianos, sobre los jóvenes. Y déjeme hacer un paréntesis aquí para decir que las personas que está describiendo aquí son las que no están en el liderazgo, no son las que están en eminencia. ¿Por qué? Porque los hijos no están listos para ser líderes ni gobernar. ¿Por qué? Porque los ancianos ya están muy viejos. ¿Por qué? Porque los jóvenes no es su momento. Y ellos no pensaban que toda carne podía recibir el Espíritu de Dios, solo algunos en ese caso. Así que empieza a describir hasta los siervos y los esclavos. O sea que aquí hay una descripción de validación de Dios sobre los más desposeídos de la sociedad, sobre los que no valen. No sobre los reyes, aquí no hay ningún rey mencionado, ¿lo notaron? Aquí no hay ningún sacerdote mencionado, aquí no hay ningún líder mencionado. Empieza por los más desposeídos, los niños. A veces no les damos importancia. Los jóvenes, todavía le falta mucha experiencia. Los ancianos, ya está muy viejo. ¿Me explico? Eso siempre ha sido así en todas las culturas, incluyendo la nuestra. No, ya está muy viejo. No, está muy joven. Entonces, ¿para cuándo? Aquí hay una validación de su espíritu. Si sobre ellos va a venir su espíritu y los va a validar, eso quiere decir que es para todos, incluyendo los siervos, no sobre los amos, los siervos, los esclavos. Sobre todos derramaré mi espíritu y haré gran prodigio en los cielos y en la tierra, fuego, sangre, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Dios va a conmocionar los poderes de la naturaleza en su gran día, el día del Señor. Y tal vez usted dirá, híjole, ¿cómo entiendo todo eso? Una forma muy sencilla es verlo en la vida de Jesús. Todo esto se cumplió con Jesús. El día que el Señor Jesucristo murió, el cielo se oscureció. Toda la creación fue conmocionada porque el autor de la vida, el creador de la vida, estaba muriendo. Todo fue conmocionado ese día y tiempo después, 40 días, 50 días después, su espíritu fue derramado, validando lo que él había hecho en la cruz. El espíritu es derramado sobre la iglesia para validar la obra de Cristo. Ya no en él, como en el día de su bautismo, sino ahora sobre sus seguidores, o sea, nosotros. La validación completa se da en esa restauración, que ya no es sobre un pueblo étnico, los descendientes de Abraham, ahora es sobre un pueblo que se ha arrepentido y se ha vuelto a Dios. Ya no hay diferencias, porque el Espíritu es derramado sobre los que se arrepienten. La característica sobre la cual el Espíritu de Dios viene es arrepentimiento y volverse a Dios. Y sobre eso el Espíritu es derramado. Mis queridos hermanos, esta profecía sí se cumplió en Pentecostés, pero se sigue cumpliendo cada día. Se sigue cumpliendo cada vez que alguien se vuelve al Señor. Se sigue cumpliendo una y otra vez, declarando que este Dios es un Dios que confirma su día. El día del Señor fue en el tiempo del primer siglo. Ese es el día del Señor, el gran día del Señor, pero sigue siendo el día del Señor cada día, cada vez que nos arrepentimos y volvemos a Él también. O sea que ese no es un día de un momento histórico, es un proceso de toda la vida. Al punto que me atrevería a decir que en los posteros tiempos, ya estamos en los posteros tiempos. Hace 2000 años arrancamos esos posteros tiempos. Desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, desde el derramamiento de su Espíritu Santo, ya estamos en los posteros tiempos. Los posteros tiempos donde la realidad ha cambiado y donde las profecías se han cumplido. Y a partir de ahí vienen unos nuevos tiempos en ese caso.
Permítame terminar con los últimos versículos. El juicio inicia por casa, y una vez que inició por casa, se extendió a todas las naciones también. Aquí hay un juicio sobre las naciones que han juzgado a Israel, y usted puede leer todas esas naciones y cómo hay una sentencia sobre ellas. Estas naciones van a recibir lo que le hicieron al pueblo de Israel. Se llevaron a sus hijos de esclavos, ustedes van a ser esclavos. Ustedes juzgaron a Israel, nosotros, Dios te va a juzgar a ti. Lo que ellos hicieron a Israel, se los van a hacer a ellos, en ese caso. Eso pasó una y otra vez a través de la historia, al punto que se describe el llevarlos al valle de Josafat. Y uno diría, ¿y eso cómo lo vemos? ¿Recuerdan la historia de Josafat? Un gran y poderoso ejército venía sobre Israel y Josafat se arrepintió, se volvió a Dios y pidió misericordia. ¿Y qué le dijo Dios? Solo debes adorarme y salir a la batalla, porque esa batalla es mía. Y cuando el pueblo salió en batalla, adorando al Señor, y llegó a enfrentarse al ejército, no había nada. Dios había destruido ese gran ejército. Aquí la imagen se vuelve a repetir, y les dice, yo voy a declararle la guerra a esas naciones y las voy a destruir. Ustedes no van a hacer nada, seré yo. Dios estará con aquellos que se arrepientan. Y termina esta profecía con una bendición. Verso 18, y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce. ¿Recuerdan que el vino había sido destruido? Recoloca la imagen. Las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán agua. Recuerdan que esa era una zona que tenía lugares específicos donde fluía agua y otros lugares no. Si ahí no fluye agua, están acabados. Entonces, leche, vino y agua está hablando de prosperidad para ellos. Se regará el valle de Sitín. Egipto será una desolación, Edom un desierto. Mientras que las naciones son juzgadas, ustedes tendrán la bendición. Por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre, de generación en generación habitarán en Jerusalén, y yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Y termina con esa promesa de Dios habitando en su pueblo. Permítame mencionarle con otro lenguaje bíblico, Emmanuel, Dios con nosotros. Esta profecía muestra la soberanía de Dios, su santidad y compasión. Muestra que hay un día del Señor, que aunque es un momento histórico y particular, sigue siendo sus implicaciones y consecuencias todos los días para nosotros. Dios usó una plaga para que el pueblo se arrepintiera. ¿Qué no puede usar en nuestras vidas para volvernos a Él? Una vez más, Dios susurra en el placer, pero grita en el dolor y en la destrucción. Mis queridos hermanos, escucha la voz de Dios en el susurro, porque si no, lo siguiente que seguirá es el grito de Dios en el dolor. Israel lo aprendió de la peor manera. Israel lo sufrió en carne propia. Israel fue aniquilada y destruida. Y una vez más tuvo misericordia para los que se arrepintieron y se volvieron a ellos con integridad de corazón. Hoy requerimos escuchar el mismo mensaje. El mensaje que Dios castiga a quien ama, que Dios disciplina a sus hijos, que Dios nos vuelve a sus caminos cuando nos hemos desviado de Él.
y que Dios está interesado en disciplinarnos a nosotros. Joel es un llamado al arrepentimiento y es un llamado a la misericordia de Dios, que Dios juzga, pero también es compasivo, y es compasivo con aquel que se vuelve al Señor. En el Nuevo Testamento, Joel adquiere una gran importancia, porque se vuelve el libro del cumplimiento de la derrame de su espíritu sobre la iglesia. Y a partir de aquí, invocar el nombre de Jesús es sinónimo de salvación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Invocar el nombre de Jesucristo es reconocerlo como Señor, reconocer que su obra en la cruz es vital para mi salvación, es arrepentirme de mis pecados y volverme a Él en obediencia. Invocar el nombre del Señor no es una declaración de palabras, es una volvernos a Dios de corazón. Invocar el nombre del Señor es saber que no hay otro medio de salvación, solo Él. Y debo volver y vivir en arrepentimiento. ¿Crees que Dios es el Dios soberano de tu vida? Y que puede determinar, decidir y hacer lo que quiera con tu vida y no tú. ¿Te arrepientes? ¿Ayunas y pides perdón por tus pecados? ¿Te comprometerías a ayunar, lamentar y suplicar misericordia a Dios por los pecados de nuestra congregación, por los pecados de nuestra nación, por los pecados de otros? Mis queridos hermanos, la ola de homicidios y de violencia en nuestro país no es casualidad. Es básicamente la realidad del pecado de nuestra nación. Es la nueva manera como Dios nos está llamando a arrepentirnos y volvernos a Él. Esa es la forma que debemos interpretar lo que está pasando. ¿Tenemos una plaga? Sí, se llama pecado. Y hasta que el pueblo de Dios se vuelva en arrepentimiento a Dios y confiese pecados nuestros, míos, tuyos y de la nación, es que Dios va a tener misericordia. De no ser así, la cosa se va a poner peor. Ya ha pasado en historia y ha pasado en muchas naciones y nosotros no seremos la excepción. Requerimos volvernos a Dios. Y Joel, ese es su llamado para nosotros. Arrepentimiento, lamento, ayuno y oración. Le invito a que considere en su agenda nuestro próximo tiempo de oración congregacional. No solo para que usted participe, si puede y tiene el espacio y el tiempo para los momentos de oración que vamos a tener, sino también se una en un tiempo de ayuno. El ayuno no es otra cosa que una expresión de arrepentimiento. Y tal vez diga, no tengo nada por arrepentirme, qué dicha, pero como congregación sí tenemos muchas cosas por qué arrepentirnos. Como nación, la lista es inmensa, inmensa, inmensa. Hay mucho por lo que hay que arrepentirnos y debemos volvernos a Dios. Amén. Pongámonos de pie para